Pues la realidad es que México, y por los mexicanos y por lo que tenemos para ofrecer, es una gran potencia de turismo. Pero el turismo hay que verlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Hay que verlo desde sí, recibir a la gente, sí tener la infraestructura, pero también saber cuáles son las tendencias y de qué está pasando en el mundo para que estemos verdaderamente en ese top of mind a nivel global para que los extranjeros y los mexicanos También viajemos también en viajemos, México. digo, también porque la cantidad de mexicanos que buscan sol, playa, pueblo mágico, ciudad colonial, es inmenso. Ahora, esa riqueza, pues tenemos que aprovecharla porque pues, no llega por sí solita, ¿eh? Tiene un trabajo muy serio detrás. Bueno, y en realidad el turismo representaba antes de la pandemia más del 8% del Producto Interno Bruto y a pesar de que se ha recuperado, todavía no alcanzamos los niveles de participación económica e inclusive de empleo que teníamos antes de la pandemia. Y quien se ha dedicado a estudiar de estos temas a profundidad es Francisco Madrid, quien está con nosotros. Él es el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística, es Cicotur Anáhuac, de la Universidad de Anáhuac, por supuesto. Gracias por estar con nosotros, Paco. Muchas gracias por la ¿Por qué no se ha invitación, como siempre. recuperado? A ver, como todo en la vida, vamos viendo esto. Por Hay una partes. parte que sí y otra parte que no. No, pero la participación, todavía nos cuelga, ¿no? La participación, sí se han recuperado los flujos turísticos. Que sí se ha recuperado y que no nos falta mejor. millones, pero sí ¿Qué se ha la recuperado? economía. El turismo internacional por vía aérea no solo se ha recuperado, tiene un comportamiento espectacular, y hay que decirlo así. A ver. ¿Cuál es el contexto? En el mundo, todavía para el año pasado, estábamos 37% abajo comparado con 2019. En México, en el turismo aéreo, estamos 8% arriba comparado en el mismo periodo. Ah, Es al cierre de fantástico, diciembre. ciertamente. Ajá, Sí, al sí, cierre total año 2022 contra total año 2019. Y, por ejemplo, en divisas, pues el crecimiento es espectacular. Sí. Más de 15%. Está cerrando el año con 28,000 millones de dólares. Y eso, sobre todo traducido en balanza de pagos, hace un saldo positivo de 21,000 millones de dólares, Órale. que contrasta con el déficit crónico de balanza comercial, que es por ahí de 28,000. O sea, podemos pagar el balance De la- comercial deficitario, No te alcanza, porque cada vez crece más, pero pero te compensa 3/4 partes. 3/4 Ah, pues partes. muy es. importante. Ah, bueno. El déficit en balanza petrolera es realmente Es lo que alto. le pega a la parte comercial, es de 35,000 millones de dólares. Pero donde yo pongo el énfasis es, este país sobre todo apostó por la exportación de manufacturas, ¿no? Ujú. Cambió el modelo, firmamos el TLC en su momento. El saldo en balanza manufacturera es al revés. El saldo en turismo es 7.5 veces más alto que el saldo en balanza manufacturera. En el turismo interno tiene mucho que ver también el cambio en los hábitos de negocios en México, porque creo que turismo de reuniones es el que ha estado un poquito más lento, a ir a congresos, salir. No, con la invención del Zoom se acabaron muchas de estas agencias que se Pues sí, organizaban. pero, Sí, ya pero está están agarrando regresando, aire. no está Ojalá. regresando. A rezagar. A ver, el primero, y hay que decirlo también, el turismo interno es el 80% del consumo turístico. Sin embargo, solamente entre el 30 y 40% de los mexicanos viajan. Primer tema, ¿no? Es la condición del país. Claro. Sí, el turismo de sol y playa prácticamente ha regresado. Sí, en general el turismo de placer ha regresado, pero una parte del turismo de negocio se transformó. Hoy estamos viendo ya prácticamente, seguramente este año estaremos en los niveles previos a la pandemia, tanto en la parte de reuniones como en la parte de individuales, pero se ha tardado más en regresar. Las empresas descubrieron pues, que hay tecnología suficiente para sustituir una parte de los viajes. Para Ahora- ahorrarse el viaje, pero ahora los viajes están siendo de premio, ¿no? No, pero también tienes este bleisure, esta mezcla de business El y placer. Placer, claro. Ahora, leisure. ¿qué está pasando con México Ya estoy respecto a pensando los, pedir a algunas los, otras cosas. pues indicadores o a los tableros del turismo mundial? Porque todos hablamos de que tenemos mucho potencial. Como nos comportamos en la pandemia, la verdad fue muy positivo y nos puso en un mejor lugar. ¿Cuál es la perspectiva respecto a 2023 y el futuro de que realmente sigamos ahí en la lucha? México está en velocidad de crucero de nuevo. ¿Qué quiere decir con velocidad de crucero? Debemos ser entre el 7º y el 10º país más visitado del mundo. Wow. De manera coyuntural, en 2021 Empezamos en 2020 quedamos en tercer lugar, en 2021 en segundo lugar en el mundo, para 2022
nos vamos a ajustar porque ya regresó España, porque ya regresó Italia, porque Turquía está verdaderamente en una situación espectacular. Porque China estaba cerrada, pero ya China sigue reabrió, cerrado ¿no? y todavía por eso estamos en sexto y no en Y séptimo luego lugar. por la guerra también de Rusia-Ucrania, de Afecta un poco Europa eso o sea, todo Central. el turismo asiático, ¿no, Paco? son dos cosas, pero fíjate qué interesante lo que dices. La guerra no le pegó al flujo turístico Mira. a Turquía. A Al Turquía. contrario, la gente sí se Turquía sumó más. Pero creció a en los coreanos- divisas, Turquía creció en divisas 44% el año pasado, 44%. O sea, es realmente formidable. Lo que es muy interesante en Turquía es que su mezcla de productos es muy similar a la de México. Es Sí es cultura, pero también es sol y También, playa, sí. y también es naturaleza, y también es Y estaba aventura. agarrando un boom en estos temas de Ujú. playa para el Y de experiencia high-end, con las durísimo ahí personas, ¿no? en- El turismo de Es súper experiencia. interesante, ¿no? Es uno de los Bueno, 5 Turquía, países más visitados del mundo. Turquía es un centro, pero en realidad yo estaba en Fitur y decían las cifras de la Organización Mundial de Turismo, que justamente la ausencia de China hace que no se dibujen bien las estadísticas. Sin embargo, veían el crecimiento de México como algo sorprendente. Sí, pero incluso ahí hay un tema. Así como estamos rezagados en turismo nacional, estamos muy rezagados, y no tengo una explicación y tendríamos que entender mejor en el turismo fronterizo. Ahí Hay una estamos reducción. 39% abajo. ¿Qué le pasó a ese turismo que se cruzaba a la fiesta o a las compras? Ya regresaron a comprar huevos y pollo, ¿eh? Regresan pero a les comprar falta gasolina eso a mismo Estados para seguir Unidos. Sí, pero la cultura Y fronteriza es mexicanos a otra. gasolina en Estados Unidos porque Y resulta los más propios barato. norteamericanos que saben, o los que viven en la frontera del otro lado, que saben que, pues, cuándo es más barato comprar gasolina en uno u otro lado. Pero más allá de lo que sea, tendríamos que entender Paco, mejor. ¿y no tiene que ver también con algo que ha sucedido del mexicano que viaja a Estados Unidos? O sea, la lentitud de la emisión de visas en el consulado. No es tan grande, o sea, no lo explica suficientemente. Pero en la Estados frontera Unidos, sí, porque no renuevas los pases fronterizos. los empresarios norteamericanos hicieron una investigación y una estimación econométrica de la afectación, Ajá. efectivamente, por el rezago de las visas. Hay todo un tema ahí y se va a mover, yo creo, en los próximos meses. De hecho, pero hubo no una alcanza petición al para- Departamento no de alcanza Estado que para se eso. llevó al Congreso, La ¿no? encabezó alguna de las firmas líderes, Sí. el CEO de alguna de las firmas líderes. Que además agrupa a los principales Pero hoteles. ¿eh? finalmente Ahora- lo que dices, Paco, no es suficiente este factor. ¿Qué tendríamos que indagar para que el turismo fronterizo otra vez tomara Primero, ese dinamismo que tenía? los ingresos por turismo al país son el 84%. Entonces, la parte de fronterizo está bien, son muchas personas, pero es marginal, digamos, en el total. Ok. Y es más difícil incidir cuando haces una acción de política pública o de promoción turística. Entonces, yo creo que tenemos que fijarnos primero, pues, en la parte importante, que es sol y playa, y Ujú. cómo diversificamos. Nuestro problema es que estamos súper concentrados. 67% de los turistas llegan a 3 aeropuertos. Ahora, Con ¿cómo- Cabos y Vallarta. ¿Cuál sería desde el dato académico la diversificación ideal para empezar a voltear? En los Ciudad de recursos a México, eso? ¿no? Ya tiene un crecimiento importante. Si sumas Ciudad de México y Guadalajara, llegas al 90%. El Uf. tema sería Oh, bueno. realmente construir a partir de nuestra diferenciación. Este es un tema de ventajas comparativas que hay que traducir en ventajas competitivas. Y la cultura es el gran diferenciador, Claro. pero no hemos sabido construir lo bien que lo hicimos en Sol y Playa, porque es un modelo que ha funcionado aquí y nos han copiado y han reproducido en Egipto, en Asia del Sur, en muchas partes, pero en cultura no hemos encontrado. Y ahí cómo copia resolverlo. Fonatur, pero aquí se desaparece. Fíjate, Sharm el Sheikh en Egipto, donde fue una gran reunión Es que, ¿sabes qué? La de Resulta en diciembre, ambiental. la de cambio climático, es una copia fotostática, me decía Antonio Enrique Sabiñac de Cancún. que yo creo que no El tiene modelo mucho es ese. sentido que te lleven mariachis a Cancún, mariachis a Los Cabos, mariachis a Ciudad de México, Guadalajara. O sea, digo, me gustan los mariachis, pero ya chole con el mariachi. O sea, ¿cuáles serían esas vertientes, esos vectores culturales que podría detonar la industria, los prestadores de servicio y los emprendedores? Tiene las ventajas comparativas. Tienes casi 200 sitios arqueológicos abiertos al público. Muchos de ellos tienen una declaratoria de patrimonio de la humanidad. Ujú. Pero alguno de ellos está lleno de vendedores ambulantes todos los días. Chichén Se Itzá. está de ellos- perdiendo el sello de Naciones Unidas Claro, de maravilla del mundo y aparte de Va a ser sitio- tianguis del mundo. es correcto. Exacto. No son vendedores ambulantes, me corrijo, son vendedores fijos que todos los días entran, ¿no? Y ponen esto y alteran la experiencia. Este es un negocio ya de pura experiencia turística. Entonces tenemos que Sí, construir Chichén Itzá está sobre esa base en crisis. cultural las experiencias, ¿no? En Chichén, pero también en los
sitios patrimonio de la humanidad que no son arqueología. Hay 10 ciudades mexicanas que forman parte de la lista del patrimonio de la humanidad. Querétaro, Guanajuato, Pero fíjate, tienes Querétaro, tienes Guanajuato, Zacatecas, Zacatecas es y ya hermoso. metemos la variable seguridad también. Uf, Claro que pues eso también influye, digo, yo creo que en el fronterizo influye la seguridad, influye una cultura que ahí pues, se vive totalmente diferente, ¿no? Y no puedes pensarlo como el resto, entonces... Hay un cambio importante, Paco. Yo te interrumpo. Hay estados que por primera vez están teniendo secretarios de turismo. Yo no sabía eso. Alguna vez te lo leí. Me pasó con el caso de Chihuahua. Formaba parte de la Secretaría de Economía y ahora ya tienen Secretaría de Turismo. Pero es un lugar, es un destino extraordinario y no tiene infraestructura suficiente. Otro es Sonora, por ejemplo. La gente que vive en California baja a Peñasco. a Peñasco, a Puerto Peñasco, de Arizona, pero ¿no? puro En su playa. Airbnb, no hay ni hoteles, Rocky ¿no? Pines. Tampoco hay equipamiento adecuado. En el caso de Monterrey, ahora están queriendo promoverlo turísticamente, no sé, para ir a la sierra y al Cerro de la Silla, pero en realidad lo están promoviendo activamente por el ¿Cómo por el desarrollar el fútbol. producto turístico? ¿Cómo Ese es hacer el punto. para que se fortalezca esa infraestructura? El caso de Nayarit me tiene impresionada. 47,000 millones de pesos metiéndole en infraestructura para hacer un destino. ¿Sabes nuevo, cuánto es promoción Nayarit. turística? ¿Ah? Nada. Es una cosa vergonzosa. O sea, captan 450 millones de pesos, ese es el presupuesto para este año, por impuesto al hospedaje, y el presupuesto público destinado a la promoción turística es cero. Cero. Pero no se puede así. Eso está muy Recogen y no lo promueven. No, son muchas cosas que ha Qué puesto Alicia. Yo creo que Chihuahua es un estado fantástico. Arriba Lo que hemos Chihuahua. logrado, Ándale. digo hemos porque nosotros hicimos el programa de turismo de la administración anterior, es decirles, lo primero que tienes que hacer es poner el turismo en el mapa de la sociedad de Chihuahua. Mm. Este es un tema ¿qué nos pasa como país? Somos bien simpáticos, aquí Mauricio es una prueba, ¿no? A veces Tenemos odiosos. un montón de atractivos naturales, culturales, playas más bonitas que las del vecino, ríos, etcétera, y nos quedamos en ese discurso. O sea, hay que hacer un proceso de transformación de esa materia prima en productos y Y experiencias. muchas veces no nos sentimos orgullosos de lo que tenemos ahí o lo vemos tan normal que se nos pasa. O sea, mi familia es de Chihuahua y tú me cuentas que vas al Chepe y yo digo, pues sí está padre, pero normal, ¿no? O sea, porque no tenemos esa cultura. Yo quisiera darte las gracias. Lamentablemente los tiempos corren, pero te dejo con la pregunta inicial. ¿Alcanzaremos finalmente el 8.5% del Producto Interno Bruto que teníamos de crecimiento de aportación económica en el valor agregado turístico? Muy probablemente sí para el cierre de este año, porque estamos ya en la vía, en PIB turístico, tercer trimestre del año pasado, Entonces tercer sí lo trimestre de vamos a 2019, ya estamos tablas, digamos, 0.9%. ¿Y el empleo? En empleo ya estamos arriba. Ahora habría que ver, porque hay muchos renglones pequeñitos, letra chiquita, en la lectura del empleo, pero en principio ya estamos de vuelta, ¿no? ¿Por qué? Por el consumo del turismo internacional, eso es lo que lo explica. Podemos esperar que sea una fuente permanente de recursos de dólar que precisamente mantenga firme la paridad Lo cambiaria. es, y con esto concluyo. El problema es que el turismo es formidable, resistente, pero es vulnerable. Ay. Y cualquier cosa lo puede descarrilar, como el tema de inseguridad, como la falta de promoción, como la falta, digamos, de incentivos para invertir en este sector. Pues ahí está. Pues con eso lo Está la tarea. dejamos. Él es Francisco Madrid, el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias, Paco. Gracias. Nos vemos a la próxima. No se lo pierda la billetera. Nos vamos de vacaciones.